Ya estamos de vuelta en Combinación Clave 92.9 FM. La Clave me escucha. Estamos ya con nuestra segunda parte de este panel de sociedad civil. Estamos con Paulina Bodanovich de la Fundación Horizonte Ciudadano. Paulina, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Fernando. Muy bien, gracias. Y también con José Francisco Lagos de Res Pública. ¿Cómo estás, José Francisco? Hola, Fernando. Muy bien, muchas gracias. Oye, bueno, denme sus primeras tincadas, porque en realidad, para ser franco, no hay mucha información dura como para poder jugarse con un pronóstico, pero por lo menos hay tincadas. ¿Crees tú que a este paso que estamos en mayo vamos a tener que estar discutiendo de nuevo si aplazamos o no aplazamos? Paulina. Ay, no, por favor. Bueno, pero perdón, o sea, no quiero taparme los ojos porque no quiero ver algo feo, digamos. Si está ahí, vamos a tener que mirarlo nomás. Mira, yo creo que, a ver, uno no quisiera ponerse en esa situación, no solo por lo electoral, sino porque realmente esperemos y confiemos en que todas las medidas que se están adoptando ahora de restricción de movilidad, conjuntamente con el tema de la vacunación, vayan surtiendo efecto. Ahora, si uno piensa en el año pasado, claro, el año pasado, en igual fecha, un mes después, estábamos peor. En junio fue el pic el año pasado, cuando se va el ministro Mañalich. Entonces, pero la verdad es que nadie tiene ninguna certeza ahora, pero sí creo que es muy importante que se adopten todas las medidas por parte del gobierno, los apoyos económicos, reforzar el tema comunicacional, como hemos hablado en otras ocasiones, de manera tal que no estemos en una situación de tal gravedad, no solo por las elecciones, repito, y también por las elecciones. La verdad es que no es sano una democracia en estas condiciones. Los alcaldes van a volver a trabajar por una semana, las municipalidades están entregadas a los subrogantes, que tienen un rol importante los municipios en la pandemia. Entonces yo creo que tenemos que tratar de recuperar algo de normalidad y hacer todos los esfuerzos para ello. Sí, ¿y tú, José Francisco, qué crees? A mí me parece que aunque sea duro asumir la realidad, es un escenario perfectamente posible. O sea, quizás una buena alternativa sería haber legislado con un plan B también. Es decir, si es que no pasa esto, en cantidad de contagiados, en cantidad de hospitalizados, hay una fecha alternativa y un programa alternativo, porque claro, nadie tiene una varita mágica para predecir el futuro, y sobre todo que en la pandemia hemos visto que en un mes y medio pueden pasar muchas cosas en el sentido de los contagios, pero es difícil que disminuya todo de un día para otro. Por eso yo creo que una buena alternativa hubiera sido precisamente esto, como legislar con condicionante y con un plan B, porque si no vamos a volver a esta discusión en un mes más. Ojalá, bueno, esto obviamente nadie quisiera que se sigan posponiendo las elecciones, pero me parece que lo más sensato es asumir que puede ser una realidad, y como la vez pasada, o esta vez en particular, creo que se asumió tarde esa eventualidad, al final terminaron posponiendo la elección la misma semana en que deberían haber sido. Y eso obviamente es un problema no solo para los candidatos, sino que también para la ciudadanía. Sí, pero en todo caso, aquí hay una situación que yo insisto en que hay ciertas cosas que deberíamos incorporarlas a la evidencia siempre. Por ejemplo, no debiéramos estar tomando los datos a última hora para ver qué es lo que se hace. Debiéramos estar mirando muy atentamente, sin miedo a que de repente los datos nos contradigan lo que uno quiere, pero no creo que valga que se pueda dar una situación como la que se acaba de dar de nuevo, es decir, que esperemos al último día, prácticamente casi al día de la elección, cuando faltaban 3 días para que hubiésemos tenido que votar, para que se tome una decisión de postergarla. Y por eso es que yo lo digo, ya, la cosa se postergó, estamos en mayo, vayamos viendo, pero con seriedad, con apoyo científico,
desde ahora cómo está funcionando la cosa para que las cosas no tengan que resolverse de nuevo en las últimas 72 horas. Yo creo que es súper cierto lo que dices tú, Fernando, y que aquí las decisiones el gobierno las debe prever. La pandemia, es cierto que era un hecho imprevisto, que no había ocurrido en ninguna parte del mundo, pero ya tuvimos la experiencia del año pasado, hemos tenido la experiencia de poder ir mirando lo que ocurre en otros países que van con la segunda ola antes que nosotros, y no se puede seguir pensando en que esto es un imprevisto, porque esto ya es posible de ir previendo los escenarios. Yo he escuchado varios expertos que hacen modelos matemáticos, etcétera. Por lo tanto, uno lo que aspiraría es que realmente el gobierno escuche a los expertos y no se tomen las decisiones en el último minuto, porque recordemos que 2 días antes de que se anunciara por el presidente la suspensión de las elecciones, el ministro París dijo, no, las elecciones se hacen, salvo que ocurra una catástrofe, cosa que incluso tomó Daniel Matamala en una columna el fin de semana. Entonces, esto no es que ocurra una catástrofe de un día para el otro. Las curvas ya venían en un sentido, se sabía a fines de febrero y muchos expertos ya lo habían dicho. Entonces, yo no sé si se escucha realmente al comité asesor. Ha habido mucha discusión acerca de esto y se está planteando que se transparente también quiénes son quienes están tomando estas decisiones, porque parece que el comité asesor se escucha pero no se obedece. Entonces, aquí hay gente experta y a esos expertos hay que escucharlos. Sí, bueno, ahí tenemos una situación que, para ser franco, lo que básicamente toma o necesita es voluntad, nada más. Es ir monitorizando todos los días el curso de la pandemia, ir tomando un escenario con ejercicio al final del día. Si es que hoy día estuviéramos todos los días, si hoy día estuviéramos a 1 semana o 2 semanas de las votaciones, hoy día, ¿cancelaríamos o no cancelaríamos? Y se tomara como si estuviéramos llegando siempre a la elección, cada día. Y así uno puede ir monitorizando esto, viéndolo y no tener que tomar decisiones a última hora, donde finalmente la gente queda un poco sujeta a todas las hipótesis especulativas y conspirativas posibles, digamos. Y yo complementaría eso con la objetivización de parámetros. O sea, lógico. A eso iba con el plan B, por ejemplo, si es que, estoy inventando la fecha, pero si el 25 de abril tenemos esta cantidad de contagiados o esta cantidad de personas en la UCI u ocupación en la UCI, bueno, entonces significa que no es razonable hacer la elección en 2 semanas más. Ahora, a pesar de que yo creo que eso sería lo más sensato, también hay que tener ojo con las proyecciones, porque lo que han demostrado en el último tiempo es que las proyecciones fallan, y fallan de manera abismal. O sea, si se hubiera actuado de acuerdo a cómo decían las proyecciones, bueno, hay ciudades que se hubieran quedado sin ventilador mecánico hace mucho más tiempo, el año pasado. O sea, incluso hubo proyecciones, las más exacerbada de 7 millones de contagiados en abril del año pasado del presidente del Colegio Médico en Atacama. Lo que se pueden plantear son escenarios. Es decir, ¿qué pasaría si tenemos esta cantidad de contagiados, o un número B de contagiados, un número C de contagiados? Que eso es lo que se hizo en enero, y se llegó al famoso número de los 9.000 contagios diarios, que fue uno de los escenarios que pusieron en el gobierno. Pero una cosa distinta es actuar según las predicciones porque fallan, porque el contagio es casuístico, es imposible saberlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, José Francisco, pero lo planteo incluso en términos técnicos, comunicacionalmente hablando, si tú quieres. Tú estableces una gran pantalla donde tú colocas la evidencia recién obtenida del día de ayer y tomas el escenario que te motivó a aplazar las elecciones en abril. Ese es el escenario. Es una pantalla grande con estas condiciones. Ok. Y vamos día por día viendo si es que la elección fuera la próxima semana. ¿Aplazaríamos o no aplazaríamos? Y vas todos los días viendo eso con la lógica de poder
proyectar sobre la base de la evidencia que te está llegando todos los días si es que efectivamente es viable o no es viable la elección, para que evitar que esto se traduzca en una situación donde finalmente llegamos a todo tipo de teorías conspirativas. Entonces, démonos y que se dé, el Ministerio y el Gobierno se dé un estándar sobre la base del cual, si se cumplen las condiciones de ese estándar, se hacen elecciones o se aplazan elecciones. Yo creo que eso debiera ser así, pero además debiéramos pensar en el peor escenario. Siempre uno tiene que proyectarse para poder tener un plan B, como dice José Francisco, en el peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario? Que llegado el 10 de mayo se establezca que de acuerdo a la tasa de positividad, de contagio, etcétera, no es posible. O sea, con un parámetro objetivo no es posible realizar la elección. De manera tal que, ¿qué ocurre ahí? Porque aquí no es solamente cambiar la fecha, es qué va a pasar con nuestro calendario electoral y cuál es la propuesta, en ese caso entonces del gobierno, y no solo del gobierno, las fuerzas políticas tienen que tener un acuerdo, porque lo que ocurrió es que el día viernes el ministro París dijo, salvo una catástrofe no se corren las elecciones. El domingo en la noche aparece el presidente y dice, se cambia la fecha de las elecciones, y no había un acuerdo político, ni había un escenario trabajado ni conversado. Entonces, porque no había un estándar de llamémoslo así, de punto máximo tolerable, no había. Claro, no había, y tampoco se había pensado entonces si se suspenden las elecciones, ¿qué hacemos? ¿Ah? O cómo vamos a hacer una reforma constitucional. Estamos hablando de que correr la elección no es una decisión del CERVEL, no es una cosa administrativa, es una cosa que requiere un aparataje jurídico oportuno. Por lo tanto, si estamos pensando en que esto puede ocurrir, y hay que pensar de esa manera, porque nadie lo quiere, pero es una de las posibilidades, bueno, preparémonos y digamos, si esto ocurriera, entonces el calendario electoral va a ser va a pasar esto, no sé. Incluso ahora para la elección se termina perjudicando a los trabajadores con el tema del feriado irrenunciable. Entonces, mira, yo creo que hay que tratar esto en su integridad, porque esto no es un problema que se puede ir desmenuzando, el problema está ahí, puede existir la posibilidad efectiva, porque nadie maneja la pandemia, incluso uno de los médicos que se contagió el año pasado está leyendo hoy día, dice, si yo me hubiera contagiado este año me muero, dice un médico bastante joven, porque al parecer este virus es más agresivo. Entonces la verdad es que no estamos en situación de prever nada, pero sí podemos ponernos en los escenarios, y el peor escenario es tener que postergar nuevamente las elecciones, pero eso no se puede determinar 2 días antes sin tener un plan de trabajo. Sí, bueno, yo propongo la idea, digamos, así nomás, de que se genere una suerte de decisión, si se quiere, tentativa, digamos, todos los días, de si es que el estándar que se ha consensuado con toda la fuerza, no es un estándar que decide el gobierno, es un estándar que deciden todas las mesas que consensuan este tipo de cosas, y que se vaya viendo día a día, y de pronto si se va alejando la pandemia del estándar, bueno, no hay nada de qué preocuparse, pero si se está acercando, incluso lo pondera, es mejor tomar las decisiones a tiempo antes que estar a última hora convocando a los parlamentarios a reuniones de emergencia. Sí, no, yo estoy de acuerdo, y además políticamente también protegería tanto al gobierno y a la oposición esto de los escenarios, o que utilizar parámetros, porque ya no depende simplemente de la negociación, sino que hay una cuestión más objetiva. El gran problema es que, claro, hay un montón de variables que hay que poner en la juguera, porque claro, el plebiscito, cuando lo tuvimos en octubre del año pasado, también enfrentó a algunas ciudades o algunas regiones peor que las que el panorama completo de Chile enfrenta hoy día. O sea, el caso de Punta Arenas, el caso de Magallanes en general, era muy duro para octubre, y aún así no se dio un rebrote producto del plebiscito. Por tanto, claro, habría que poner un estándar que
que si uno lo mira simplemente a nivel del país, a veces no te puede estar dando toda la información que uno requeriría. Por eso... Claro, un estándar tiene que ser un estándar consensuado, José Francisco, por eso. De que todo el mundo lo entienda, que por cierto corresponda con las normas que el Ministerio de Salud determina, pero que tú lo puedas ir viendo y ir monitorizando día a día de tal forma de que nadie pueda llevarse la impresión de que alguien está buscar una ventaja si es que las cifras son de una determinada manera. Sí, yo estoy muy de acuerdo con esa idea, sí. Porque, o sea, porque protege al gobierno y también porque protege a la oposición. Sin duda. Sí. Pero para eso tiene que haber transparencia en la cifra y una conversación llana en una mesa de trabajo, y tú vas todos los días viendo qué tanto nos acercamos o nos alejamos, y además eso te permite a la ciudadanía estar mucho más tranquila a la hora de votar. Creo. Así es. Y además hay que tomar las medidas, yo creo, pensando en las realidades regionales. O sea, hoy día aplazar la elección de mayo, si eventualmente se llegara, qué sé yo, al 1 de mayo y ya los índices no permitieran pensar en hacer la elección en esa fecha, hay que pensar en la realidad de las distintas regiones. Hay regiones donde el clima es inhóspito, porque no pensemos solo en las capitales regionales, pensemos en cada uno de los pueblos y ciudades que están en nuestro país y que su realidad climática tal vez no va a permitir elecciones durante todo el invierno, y por lo tanto, más allá de la pandemia. Sí. Por lo tanto, creo que ahí ya la decisión es, en el fondo ya es aplicar cirugía mayor, porque eso es pensar en posponerlas hasta octubre, como fue el año pasado, y eso tiene cambios importantes en el calendario total. Por lo tanto, yo no sé también si se puede analizar la posibilidad de ir haciendo elecciones regionales. Seguramente esto no debe ser fácil, pero como la realidad va cambiando de región en región, podemos tener regiones que sí estén en condiciones y otras no. Y no son elecciones nacionales, no estamos eligiendo en esta ocasión parlamentarios, ni estamos eligiendo presidentes, estamos eligiendo autoridades locales, regionales y las constituyentes. Pero eso no sé yo si se habrá tratado o será tal vez posible, pero tal vez hay que ir pensando en otras soluciones, en otras alternativas. Sin duda, pero todo eso, a mi modo de ver, tiene que estar respaldado porque las cifras y la evidencia real te esté llevando a tomar esas medidas alternativas a las lógicas propias de la fecha que estaba convenida y la elección que se tiene que hacer. Para evitar en una situación bastante compulsiva en la que estamos, donde hay mucha tensión, mucho nervio, para evitar que tengamos que tomar decisiones mayúsculas muy encima de las fechas de elección, con una automática derivación en suspicacia y en sospecha de que aquí en realidad esto no tiene que ver con la pandemia, sino que tiene que ver con ventajas que se quieren obtener electoralmente. Nada mejor que eso, que la transparencia, creo yo, y hacerlo súper de cara al país. Por eso es importante tener estos parámetros, transparentar los datos y escuchar a la comisión asesora y saber también quiénes son finalmente los tomadores de decisiones. Yo creo que aquí el Ministerio de Salud no es suficientemente claro en mucha información de la que se da. También el Ministerio de Ciencias tiene un rol, entonces uno quisiera tener más datos objetivos a disposición para que los expertos también puedan ser un contrapeso en esto. Sin duda, pero yo soy de la tesis que por eso hay que generar un estándar, que el estándar sea consensuado, de tal manera que las cifras que vayan en ese estándar sean parte del consenso que se obtuvo en términos de transparencia, y tú solamente coloques las cifras que corresponden a cada día, y si es que ese estándar sobrepasa lo necesario para poder llevar adelante una elección segura, bueno, estás en rojo hasta ese momento. Y si es que si empieza a bajar porque se hacen las cosas mejor, o empieza a funcionar la segunda dosis de la vacuna, en fin, y empieza a bajar esa caída con el debido tiempo, bueno, no hay nada que temer y tenemos las elecciones que hay que tener. José Francisco. Sí, eso yo creo que sería
una buena fórmula de además prepararse ante cualquier eventualidad, porque tú partiste preguntando qué pasa si no bajan los parámetros o en mayo estamos en una situación similar o peor a la actual, y bueno, es una cuestión posible. Yo creo que esta ola partió antes en los meses que la del año pasado, pero lo que ha demostrado la experiencia internacional es que pueden durar bastante tiempo, y lo que ha demostrado nuestro mismo país, algunas ciudades que han estado no solo en cuarentena, sino que con índices de contagio muy altos durante varios meses. Y si esa situación se repite en Santiago, por ejemplo, que es donde está prácticamente más de la mitad de las camas críticas del país, obviamente es una cuestión que va a afectar para tomar una decisión de ese tipo y que debería considerarse. Bueno, yo básicamente lo planteo porque lo que acaba de ocurrir es una de esas típicas situaciones que nadie quiere ver que pase. Esto de que estemos a última hora viéndolo y lleno de todo tipo de teorías conspirativas sobre por qué se aplazó, por qué no se aplazó. El otro día aquí en el programa, el diputado Juan Castro de Renovación Nacional tiró una teoría conspirativa de que en su región, la UDI, así dijo, sus compañeros de coalición, la UDI, dejaron de hacer campaña sospechosamente durante 3 o 4 semanas y no gastaron nada, como sabiendo, así dijo, como que si hubiesen sabido que se iban a aplazar las elecciones y había que guardar plata para un mes más. Ese tipo de cosas todas se eliminan si es que tú tienes un planteo que monitorea día a día, con un estándar consensuado, y donde cuando se cumple el acontecimiento o el argumento para que las cosas se tengan que cambiar, bueno, nadie puede decir ninguna otra cosa porque justamente corresponde al estándar que se consensuó. Y lo estamos siguiendo todos los días, además. Aquí hay un rol que nos compete a quienes formamos parte de fundaciones, a la sociedad civil, a los comunicadores, al colegio médico. Yo creo que desde ahí es de donde tenemos que poder aportar a establecer estas reglas de consenso que dices tú, de parámetros objetivos, que se puedan estar comparando y que sean objetivas, y que en definitiva, tal como fue el año pasado, el rol que jugó en su momento Espacio Público, Alejandra Matus, que finalmente transparentaron y lograron transparentar mucha información que no estaba disponible. Yo creo que eso es necesario y es sano que sí, así sea. Sí. Para la democracia, para que no existan... Si la única condición, para ser franco, la única condición, Paulina y José Francisco, es que haya transparencia y sea fidedigna la información que se entrega todos los días. Por eso es que tiene que estar consensuada y cruzada por miradas de científicos y mesas médicas o sociales, en fin, que validen eso. Y se entrega todos los santos días y tú sabes exactamente en el estado en que se está para poder enfrentar la próxima elección. Y no tienes que estar esperando hasta las últimas 24 horas corriendo en el Congreso para hacer algo que además se llena de teorías conspirativas sobre que en realidad lo que se busca es tratar de que la gente no vaya a votar. Sí, la falta de previsión en eso ha sido enorme. Sí, José Francisco, dale. Sí, no, que lo que habría que transparentar son los parámetros que se utilicen, y eso obviamente debería ser consensuado porque la información disponible está, por suerte. O sea, todos los días se publican no solamente los casos diarios, sino que la tasa de ocupación de los hospitales y además este informe epidemiológico que se entrega cada 2 días, o cada 3 días, perdón, que obviamente es una información que no todos los países del mundo están entregando. Por eso se ha destacado que Chile es el 4º país del mundo con mejor transparencia de datos, después de que fue bien revoltoso el tema, porque obviamente estábamos en tierra gris, porque si es que se podrían estar vulnerando algunos derechos de los pacientes. No sé si se acuerdan de eso de al principio de la pandemia, sobre si las municipalidades
podían o no acceder a estos datos. O sea, era una cuestión bien curiosa y que hoy día no se ha terminado de resolver en el resto del mundo, pero ya por suerte se terminó esa discusión y ya nadie duda de los datos que está entregando la autoridad sanitaria, que eso sí que sería más problemático. Sí, bueno, ahí estaba por lo menos lanzada una idea y me parece que no se repita, ojalá, esta situación en mayo de la misma forma que se hizo ahora. Para eso, nada mejor que aportar, generar, a mi modo de ver, un estándar y que se entreguen transparentemente y consensuadamente las cifras de cada día para que tú vayas viendo en las condiciones de seguridad que se tienen para poder realizar, no van a ser una, van a ser 4 elecciones las que vamos a tener en los próximos días o meses. Oye, ojalá que sea así, pues, porque... No sé, ahí yo tiene claro. la idea, pero quién sabe. Es que es necesario para que haya confianza en la decisión que se adopte finalmente y que no sea a última hora. Exacto. Gracias, José Francisco. Gracias, Paulina. Cuídense. Chao. Que estén muy bien. Chao, gracias. Chao, Paulina. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9. La clave. Me escucha.